Bueno, muy buenos días. En el día de hoy les vamos a tratar un poquito de lo que es el plan global de la nueva evangelización. Ayudándonos acá de una presentación, vamos a tratar de recordar un poco en qué consiste el plan, de dónde viene y para dónde vamos. Entonces empezamos con esta presentación de una imagen en la cual podemos ver aquí como un mundo viejo, triste. Podemos ver también un camino que nos lleva como a un ideal, una meta, ¿no? Ya una persona unida, un mundo más bonito que el de donde empezamos. Entonces también hay un camino, pero ese camino también va acompañado de unas estrellas, ¿no? Que son como unas guías. Esos son los criterios que tenemos que tener en cuenta para este caminar. Y también aquí en el camino vemos como un fuego. Ese fuego, esa candela, significa la espiritualidad de comunión, que es como la que nos va a dar la fuerza de ese caminar unidos, no personas sueltas, porque los problemas en la vida siempre tenemos que estar acompañados en comunión unos con otros como hermanos. Bueno, pues entonces vamos a recorrer cada uno de estos 5 elementos. La diapositiva se llama elementos del plan. Entonces empezamos de realidad. Entonces la realidad se parte de un problema fundamental que se estaba viviendo al inicio del plan, el cual consta de dos factores, ¿no? El deterioro progresivo de la calidad de vida. Entonces la calidad de vida venía deteriorándose poco a poco, causaba problemas como la desintegración familiar, como el aumento de la injusticia social, como el crecimiento de la delincuencia y la violencia. Entonces vea ya todo lo que se venía desintegrando. Y también la inadecuada evangelización. Entonces eso también se detectó, que había una inadecuada evangelización en ese diagnóstico, que nos lleva a que hubiese divorcios entre fe y vida, que es como una de las grandes problemáticas que intenta solucionar este plan. La falta de sentido de pertenencia a la iglesia también, y que no se contribuye eficazmente a la transformación del mundo. Entonces vea compromisos que estamos dejando de adquirir antes de iniciar el plan, pero ya veremos cómo meta tras meta, objetivo tras objetivo, vamos a ir mejorando en cada una de estas realidades con que iniciamos. Vamos de nuevo. Entonces ya partiendo de la realidad, la idea es como que miremos de una vez hacia dónde vamos. Entonces vamos a darle aquí el ideal. El ideal es como la meta final hacia qué es lo que queremos. Entonces, una iglesia comunitaria, participativa, servidora y misionera. Entonces, iglesia que es comunidad, que todos participan, sirven y misionan el evangelio. Una iglesia signo de Cristo, iglesia visible, ¿no? Una parroquia nueva, transformada. Constructores de una nueva sociedad desde los valores del reino. Entonces estamos trabajando continuamente en base a los valores cristianos. Este es el gran ideal del plan global de la nueva evangelización. Bueno, pero entonces vamos a ver cómo vamos a llegar hasta allá. Nos trazamos un camino, que es el que vamos a tratar aquí de explicar. Este es el cuadro del plan de la arquidiócesis. Bueno, entonces, como decíamos, partimos de una realidad, ¿cierto? El problema. Ahí duraron 2-3 años que duramos preparando el plan, y ya entonces entran como 3 grandes etapas. La primera etapa querigmática, que duró 9 años, ya la hemos transcurrido toda. Y la etapa precatecumenal, esta segunda etapa que estamos terminando ya con esta tercera y última fase de esta segunda etapa, en la persona de Jesucristo.
Y la tercera etapa, la etapa catecumenal, es como la etapa ya del compromiso, ya de respuesta de todo lo que hemos vivido como iglesia. Entonces cada una de las etapas tiene 3 fases. Aquí por lo menos la etapa carismática, reflexionamos en el valor de la reconciliación, los otros 3 años siguientes en la fraternidad, después en la comunión. Ya en la etapa precatecumenal alcanzamos a recordar los 3 años que meditamos en la palabra de Dios y que acabamos de terminar ahorita el año anterior, la fase de la fe. Y entramos, como les decía, en el descubrimiento de la persona de Jesucristo. En la etapa catecumenal todavía nos quedan entonces 3 fases, la de la iglesia, la de los sacramentos y ya la del ideal, que es la iglesia organizada y servidora. Entonces cada una de estas, como decíamos, está conformado de 3 años y cada uno de esos años tenía también un tema específico, ¿no? Entonces ahí están cada uno de los temas que hemos trabajado. En este momento estamos trabajando el primer año de la fase de la persona de Jesucristo, el misterio. Entonces todo lo que es la vida de Jesucristo, lo que representa para nosotros, todo esto lo estamos contemplando. Es como una etapa más bien contemplativa del misterio, para enamorarnos de él, conocerlo, y luego ya entonces el año siguiente vamos a detenernos más en las actitudes, y en el 2019 las enseñanzas. Ya entonces es prácticamente la doctrina de Jesucristo que quede bien grabada en nuestro corazón, como lo meditaba la Santísima Virgen María. De esta forma entonces presentamos este plan de la nueva evangelización. Bueno, vamos a mirar entonces ahora los criterios. Algunos todavía recordamos algo de esos criterios, vamos a ver. Entonces son 5 criterios que se están trabajando y que nos están acompañando como esas estrellitas guías. El primero, ¿cuál es la misión propia de la iglesia? Evangelizar. Entonces el primer criterio, evangelizar. La tarea, la misión propia de la iglesia es evangelizar, no es más. El segundo criterio, ¿a quiénes hay que evangelizar? Entonces el objetivo poblacional, ¿a quién? A todos. Va dirigida a todos los seres humanos. Tiene que llegar hasta las periferias, decía Papa Francisco. El tercer criterio, ¿quiénes deben evangelizar? Todos los bautizados. Entonces todos nosotros que hemos sido bautizados en la Iglesia Católica tenemos ese deber de evangelizar. El cuarto criterio, ¿cómo se evangeliza? Entonces aquí es el método, ¿no? Entonces se dice que con la confrontación, con nuestro testimonio y confrontando nuestra vida con el Evangelio. Entonces aquí totalmente la metodología es la realidad, lo que estamos viviendo. Mirar si estamos cambiando o seguimos iguales. Entonces nosotros mismos con un examen de conciencia nos vamos evaluando cómo vamos progresando en ese caminar, en ese plan. El quinto criterio, ¿con qué apoyos? Entonces, hay como unas ayudas, ¿no? Entonces, específicamente son las estructuras. Hay unas estructuras que nos permiten ir organizaditos en ese plan. Estas estructuras deben ser participativas, que incluyan a todas, la mayor cantidad de fieles y flexibles, también que pues nos permitan movernos, ¿no? Si vemos nuestro carisma por un lado u otro, y que pues sea comunicativas estas estructuras, ¿no? Entonces estas estructuras estamos trabajando ya en cómo las vamos a definir. Vamos a darle un clic, entonces ahí vemos cómo las estructuras todavía no las hemos trabajado. Bueno, entonces de esta forma hemos visto los criterios, esos 5 criterios del plan. Entonces vamos a recordarlos aquí en memoria. El primero sería, ¿cuál es la tarea? Evangelizar. El segundo, ¿a quiénes? A todos. El tercero, ¿quién tiene la tarea de evangelizar? Todos los bautizados. El cuarto, ¿cuál es el método? Con la confrontación entre la vida con la fe. Y el quinto, pues las estructuras, ¿no? Cómo estamos trabajando dentro de cada una de esas estructuras parroquiales.
Bueno, vamos a ir a este último elemento, la espiritualidad de comunión. Espiritualidad de comunión consiste en pasar de una manera individualista de ser, pensar y actuar a una manera comunitaria. Entonces ahí está muy claramente y corto definido en 3 verbos. Pasar de una manera individualista de ser, pensar y actuar a una manera comunitaria. La experiencia de Jesús muerto y resucitado que vive en medio de nosotros es la única capaz de cambiar nuestra manera de ser y de infundirnos la manera de ser de Dios en las personas, en la iglesia y en la sociedad. Es pues el fuego, la luz y el calor que nos mantiene entusiasmados para no dejar enfriar el plan. Entonces ahí, como vemos, es pues Dios, que es Trinidad, que es comunión, nos invita a que nosotros también vayamos caminando en unión, en comunión con nuestros hermanos y con Dios. Bueno, de esta forma entonces queda presentado parte de lo que es el plan de la nueva evangelización. Próximamente estaremos mirando ya lo que son las estructuras, cada uno de los movimientos, dónde se ubican, en qué niveles. Son diferentes niveles de trabajo, de acción dentro de este plan de la nueva evangelización. Muchísimas gracias. Si les gustó, dale like.